Gracias por estar conectados de nuevo. Continuando con nuestro estudio de introducción general a los libros de la Biblia, hoy vamos a considerar el libro de Ruth. En nuestra Biblia en español, siguiendo la Septuaginta y la Vulgata, este es el octavo libro, después de Josué y Jueces. O sea, en nuestras Biblias es el tercer libro de la sección llamada histórica. Pero en la Biblia hebrea pertenece a la última sección llamada Ketubim, los escritos. Ruth hace parte de una sección especial de los escritos llamada Hamesh Megilot, o los 5 rollos, que contiene 5 libros que, aunque pequeños, cada uno estaba escrito en su propio rollo y se leían en las grandes fiestas de Israel. Ruth se leía en Pentecostés, la fiesta de las semanas, por su evidente ambientación en la época de las cosechas. Su nombre en hebreo, Ruth, probablemente deriva de la raíz hebrea Reut, que significa vecina o compañera. Es el nombre del personaje principal del libro. En algunas ediciones de la Biblia hebrea, por ejemplo la Biblia hebraica estugartense, que sigue el códice Leningrado, Ruth está después del libro de Proverbios y antes de Cantares, formando así una trilogía maravillosa de elogios a la mujer dentro del contexto del Antiguo Testamento y el Antiguo Israel. Un hermoso reconocimiento al valor de la que Proverbios llama la mujer virtuosa. En Proverbios capítulo 31, versículos 10 al 31, vívidamente representada en la vida de Ruth y ejemplificada en el contexto de la pareja en la figura de la Sulamita en el libro de Cantares. Acerca del escritor del libro, al interior de este no tenemos ninguna indicación al respecto, tampoco alguna pista. Para conjeturar acerca del autor debemos considerar cuándo y por qué fue escrito. ¿Cuándo fue escrito el libro de Ruth? La única indicación al interior del libro con respecto al tiempo de escritura se encuentra en el capítulo 4, versículo 7. Leámoslo. Había ya, desde hacía tiempo, esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. En realidad no nos dice mucho al respecto, pero sí nos muestra que el escritor está distante en el tiempo de los acontecimientos narrados, pues hace referencia a una costumbre antigua que en sus días ya no estaba presente. En el capítulo 1, versículo 1, el escritor nos dice que la historia de Ruth sucedió en los días de los jueces, es decir, en la época anterior a la monarquía en Israel. Y al final del libro nos provee una lista genealógica que va desde Fares, pasando por Boz, el esposo de Ruth, llegando hasta el rey David, lo cual indica que sus lectores originales conocían a David o su historia. No hay ninguna razón para ubicar el libro en una fecha posterior al reinado de David. Por el contrario, tenemos dos fuertes razones para suponer que fue escrito en esa época. Primero, el lenguaje parece ser antiguo. Segundo, probablemente el libro fue escrito para validar la monarquía de David o por lo menos proveer una línea genealógica para el gran rey. Por tal razón, la tradición, por ejemplo, la Septuaginta, ha asignado a este libro un lugar junto al libro de los jueces, casi como un apéndice de este y un puente natural a la narración entre los libros de Jueces y de Samuel, donde la figura central es David. Siendo así, la tradición que asignó el libro a Samuel no estaría muy lejos de la verdad. En cuanto a la cronología abarcada por el libro, tenemos la mención en 1:4 de los 10 años que vivió la viuda Noemí en Moab. No es posible fechar el hambre mencionada en 1:1, en aquellos días eran más bien comunes. La historia continúa con la muerte de los 2 hijos de Noemí y su posterior regreso a Belén. Los primeros versículos del capítulo 2 sitúan a Ruth en el campo de Boz al comienzo de la siega. Nótese el capítulo 2, versículos 2 y 3. Y al final de ese capítulo nos dice que trabajó allí toda la temporada de la siega del trigo y la cebada, versículo 23. Es decir, un tiempo aproximado de 3 meses.
De acuerdo con Levítico capítulo 23, versículos 15 y 16, también Deuteronomio capítulo 16, versículos 9 al 12, comprendería el periodo de la celebración de la Pascua y la fiesta de las semanas o Pentecostés. Es decir, en el calendario hebreo de Nisan a Sivan, que corresponde aproximadamente a abril-junio en nuestro calendario. La historia finaliza con el nacimiento de Obed, capítulo 4, versículos 18 al 22, quien llegaría a ser el abuelo de David. Tendríamos que pensar en algo así como 20 años de historia abarcada en este libro de Ruth. ¿Por qué fue escrito el libro? El propósito del libro se revela en su epílogo. El libro termina con las siguientes palabras. Ruth capítulo 4, versículos 18 al 22. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Jerrón, Jerrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Son unas palabras que parecen fuera de lugar y cortan la historia de una forma abrupta. La única razón para incluir esta sección final se encuentra en la mención de David, que también es mencionado en el verso anterior. Capítulo 4, versículo 17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Otra vez la mención de David ahí en ese epílogo del libro. Tengamos en cuenta que aquí no estamos hablando del tema del libro. ¿De qué habla el autor? No estamos mencionando eso. Estamos hablando del propósito del libro. ¿Por qué fue escrito? Por supuesto, el grueso del libro trata con la historia de Ruth la Moabita. Pero aquí se nos revela por qué es importante contar la historia de esta extranjera. La historia de Ruth es importante, pues ella es la bisabuela del gran rey David. Este libro conecta naturalmente la historia de los jueces con la historia de los reyes. Es por tanto un puente histórico entre el libro de Jueces y los libros de Samuel y Reyes. Esta es la razón por la cual la Septuaginta, seguida por la Vulgata y todas las versiones modernas, ponen el libro de Ruth entre los libros de Jueces y Primera de Samuel. Esta impresión es corroborada por el Nuevo Testamento, donde la única mención explícita de Ruth se encuentra en la genealogía real de Jesús provista por Mateo. Allí es mencionada Ruth, Mateo 1.5, como parte de la ascendencia davídica de Jesucristo. Recuerden que Mateo 1.1 comienza diciendo libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y bajo esa genealogía se nombra a Ruth. En quinto lugar, consideremos el tema general del libro y los temas secundarios. Para establecer el tema general del libro debemos pensar en su idea central, es decir, ¿de qué habla el autor? El hilo de pensamiento del libro puede ser seguido a través de la propia secuencia narrativa y de los énfasis que señala el mismo autor. La mención del hambre al comienzo del libro 1.1 inmediatamente nos coloca en un contexto de aflicción. Hay que recordar que, si bien estas hambrunas eran comunes en aquel entonces, eran consideradas como juicios divinos sobre su pueblo por causa del pecado. Así lo dice Levítico capítulo 29, versículo 16, y también Deuteronomio capítulo 28, versículos 23 y 24. Puede ser que esta no fuera la situación particular de este contexto del libro, pero así normalmente lo verían los israelitas. Además, debemos recordar que nos encontramos en la época de los jueces donde, en palabras del escritor sagrado, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25, así que este contexto de juicio divino sería el contexto natural en que los israelitas leerían esta historia. La ironía del versículo 1 se halla en la mención de Belén, que en hebreo Beth-Lehem significa literalmente casa de pan. Así que el versículo 1 menciona una hambruna en Beth-Lehem, la casa de pan. Belén va a ser mencionada 7 veces en el libro. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 19,
capítulo 1, versículo 22, capítulo 2, versículo 4 y capítulo 4, versículo 11. Leamos esta última referencia. Ruth capítulo 4, versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Esta última mención es importante porque contrasta con la impresión que tuvimos al comienzo del libro. O sea, el libro comienza mencionando Belén y termina también mencionando Belén. Pero ahora, al final del libro, Belén pasa a ser un lugar de bendición, donde la familia de Ruth y Boaz van a prosperar y de donde vendrá el futuro rey de Israel. O sea, la bendición se extenderá desde Belén, la casa del pan, Betlehem, hasta todo Israel. Observemos la mención del pan como comida en el capítulo 1, versículo 6 y en el capítulo 2, versículo 14. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O sea, Dios había quitado la aflicción del pueblo. Y se señala con la mención del pan. El capítulo 2, versículo 14. Y Boaz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. La Ruth, que había pasado por tantas aflicciones, ahora es provista de pan, es decir, provista de comida por parte de Boaz. Continuando con la historia de Noemí, la narración nos muestra cómo la mano de Jehová estaba contra ella. Así lo dice ella misma en el capítulo 1, versículo 13. Pues su esposo y sus 2 hijos murieron. La aflicción de Noemí es resaltada cuando vuelve a Belén y decide cambiarse el nombre. Capítulo 1, versículos 19 al 21. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. En este contexto de aflicción vienen las célebres palabras de Ruth, la nuera moabita de Noemí, el texto más conocido y predicado de este libro. Capítulo 1, versículos 16 y 17. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. La aparición de Boaz en la narración a partir del capítulo 2 señala el gran giro en la historia, que va a pasar de la desgracia a la bendición. Inicialmente tenemos el relato de cómo Ruth llegó providencialmente a cegar en el campo del pariente de su suegro, pero también el reconocimiento que Boaz hace de Ruth por lo que ha oído acerca de ella. Leamos capítulo 2, versículos 11 y 12. Y respondiendo Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Estas palabras son importantes en el libro. Este encuentro, entonces, entre Ruth y Boaz es providencial, pues resulta que este hombre es un pariente redentor. Y dijo Noemí a su suegra: sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos.
Aquí nos acercamos al clímax de la historia, donde el destino de Ruth y Noemí va a cambiar totalmente. Así que la mención del pariente redentor es de suma importancia en el libro. En realidad, hay que decir que el goelato era y es una institución social fundamental en Israel. Está establecida en Levítico capítulo 25, versículo 25. Dice así este pasaje, Levítico 25, 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Por su parte, Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10 explica más detalladamente. Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano. No quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Esta era una normativa que buscaba proteger los derechos de propiedad y también proteger a aquellos que estaban desvalidos en Israel. Las palabras redentor y rescatar que encontramos en estos textos provienen de la raíz hebrea Gaal, de donde la institución recibe su nombre, goelato. Al redentor se le llamaba literalmente el Goel, en hebreo, Goel. El Goel era el redentor, ese pariente cercano que podía redimir o rescatar a esta persona. Tal terminología es muy importante en el Antiguo Testamento, pues sobrepasa los límites sociales de protección a los desamparados y el derecho familiar a la tierra para señalar los actos poderosos de Dios a favor de los desvalidos. Notemos, por ejemplo, lo que dice Éxodo capítulo 6, versículo 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. De hecho, Jehová mismo se llama redentor de su pueblo. Observen esto, por ejemplo, en Isaías capítulo 41, versículo 14. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. O sea, Jehová es el Goel de Israel. El Dios de Israel es el redentor o defensor de los marginados. Proverbios 23:11. Porque el defensor, la palabra ahí en hebreo es Goel, de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Salmo capítulo 68, versículo 5. Padre de huérfanos y defensor, aquí la palabra hebrea es diferente, es Dayan. De viudas, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. O sea, en estos textos que acabamos de leer, claramente Dios es visto en el Antiguo Testamento como el redentor de los desvalidos. Redentor, liberador y defensor de aquellos que eran marginados. Volviendo a la historia de Noemí, Ruth y Boaz, el capítulo 3 nos lleva directo al clímax, el punto crucial de la historia, cuando Noemí da instrucciones a su nuera para que Boaz decida finalmente redimirla. Las palabras definitivas de Boaz a Ruth fueron como bálsamo a sus oídos, y en los nuestros suenan al son de tambores. La historia está a punto de encontrar su maravilloso desenlace. Capítulo 3, versículos 11 al 13. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas.
pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redime, bien, redímate. Mas si él no quisiere redimir, yo te redimiré, viva Jehová. Y escuchen estas palabras maravillosas. Descansa, pues, hasta mañana. El desenlace finalmente llega en el capítulo 4, versículo 6. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Aquí encontramos 3 veces el verbo redimir, como dejando en claro que la historia se resuelve en este acto definitivo de parte de vos. Algo que aún no hemos mencionado es el énfasis en la narración con relación al origen gentil de Ruth, comenzando con 1:4, donde es señalado específicamente: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. En 5 ocasiones el escritor menciona a Ruth junto con su origen gentil. 1:22, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Capítulo 2, versículo 2, y Ruth la moabita dijo a Noemí. Capítulo 4, versículo 5, entonces replicó Booz: el mismo día que compre la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita. Y capítulo 4, versículo 10, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita. ¿Notan ese énfasis en el libro? Las 2 últimas menciones son relevantes, pues están en boca de Booz, quien reconoce abiertamente el origen gentil de su futura esposa. De manera que la historia del libro es finalmente la historia de un israelita que redime a una mujer gentil y la hace su esposa, dándole así un lugar y una herencia dentro del pueblo de Dios. Repito esta idea importante. La historia del libro de Ruth es la historia de un israelita que redime a una mujer gentil y la hace su esposa, dándole así un lugar en el pueblo de Dios y una herencia dentro del pueblo de Dios. La historia termina con la gran bendición familiar y nacional a través del descendiente de Ruth y de Booz, que llegaría a ser nada más ni nada menos que el gran rey David, cuya simiente reinaría sobre el pueblo de Dios para siempre. Es una historia trágica que termina con un final feliz. No solo para los protagonistas, sino también para una gran multitud de desvalidos gentiles que son llamados a ser parte del pueblo de Dios a través del descendiente de David. Como nos lo enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículos 22 al 26. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. De manera que el libro de Ruth tiene una trama narrativa fácil de discernir. Gráficamente podemos representarla así. Y aquí tenemos la estructura típica narrativa, no solo en el Antiguo Testamento, sino en cualquier tipo de narrativa. Tenemos un escenario inicial. Ruth y Noemí regresan a Belén, capítulo 1, versículo 1 al 22. Luego tenemos una situación compleja, un enredo en la historia, una trama de la historia. Capítulo 2, versículos 1 al 23, Ruth trabaja en el campo de Booz por causa de la necesidad en que se encuentran con su suegra.
A continuación encontramos el punto climático del libro, donde, como dije antes, empiezan a resonar los tambores y empezamos a sentir que la historia empieza a resolverse. Capítulo 3, versículos 1 al 18, Booz decide redimir a Ruth. A continuación viene el desenlace de la historia, la manera como el problema es resuelto. Capítulo 4, versículo 1 al 17, Booz redime a Ruth. Y finalmente un nuevo escenario, una nueva condición para los protagonistas que contrasta con la condición inicial. Capítulo 4, versículos 18 al 22, la genealogía de David. Consideremos en sexto lugar las principales doctrinas que enseña el libro. Teniendo en consideración lo dicho anteriormente, salen a luz varias doctrinas bíblicas fundamentales. Primero, la doctrina de la redención, que es central en toda la trama del libro. Recuerden, la historia del libro de Ruth es la historia de un hombre judío que rescata a una mujer gentil, la hace su esposa, le da un lugar en el pueblo de Dios y una herencia con el pueblo de Dios. Una segunda doctrina que enseña el libro es la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, enseñada claramente en la redención de Ruth la moabita por parte de Booz el israelita. En tercer lugar, la doctrina de la soberanía de Dios, como lo expresa contundentemente Noemí al comienzo del libro en 1:13 y 21 y en la declaración de las mujeres de Belén a Noemí en el epílogo del libro, capítulo 4, versículo 14. La doctrina de la providencia divina está a lo largo y ancho del libro. Dios es mencionado explícitamente 21 veces en el libro, siempre reconociendo su mano sobre todos los acontecimientos. Y por último, las aflicciones del pueblo de Dios están representadas en la vida de Noemí y Ruth. El pueblo de Dios es un pueblo que debe pasar por aflicciones, pero Dios siempre cuidando de ese pueblo en medio de las aflicciones. Consideremos, en último lugar, la importancia teológica y el lugar que ocupa el libro en toda la revelación bíblica. Podemos considerar este asunto bajo dos perspectivas. En primer lugar, este libro aporta un material valioso para el estudio de las doctrinas de la soberanía de Dios y la providencia divina, sobre todo bajo la perspectiva de la aflicción de los hijos de Dios. Según ha sido comúnmente reconocido, el libro de Ruth da una muestra maravillosa de un Dios que conduce activamente todos los acontecimientos en la vida de su pueblo. Jehová no es un personaje más en la trama del libro. Más bien es el arquitecto detrás de toda la narración. Es quien planea y ejecuta ese plan, etapa por etapa, para finalmente promover el bien de sus hijos. Un plan que, no obstante, incluye algunos episodios amargos. Las palabras del apóstol Pablo aquí son muy pertinentes. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. En segundo lugar, es fácil percibir que el libro de Ruth es la mejor ilustración que tenemos en el Antiguo Testamento de las doctrinas de la redención y de la inclusión de los gentiles en el plan redentor de Dios. La figura de Booz como el pariente redentor que redime a una mujer gentil inevitablemente trae a nuestra mente la obra de redención en Cristo Jesús. Observemos lo que el autor de Hebreos tiene que decir al respecto. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. De acuerdo a las palabras del autor de Hebreos, Jesús es nuestro pariente redentor. Es decir, quien asumió nuestra misma realidad humana para así poder rescatarnos de nuestra miserable condición pecadora. Se hizo carne y sangre, se hizo tal cual somos nosotros, solo que sin pecado. Pero aún más, no solo nos rescata del pecado, sino que también nos da una herencia eterna con el pueblo de Dios. Jesucristo se hizo hombre y buscó para sí una esposa gentil, o sea, la iglesia que incluye tanto judíos como gentiles. Así nos lo dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Estamos seguros y confiados en la obra redentora de Jesucristo. Nos buscó cuando estábamos lejos, cuando no pertenecíamos al pueblo de Dios, cuando las promesas no eran nuestras, cuando no teníamos herencia ni parte con el pueblo de Dios. Se hace hombre como nosotros. Muere en la cruz para redimirnos. Y una vez salvos, ahora nos junta al pueblo de Dios y nos ofrece una herencia maravillosa. Él es nuestro pariente redentor. Démosle gracias a Dios por Jesucristo. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros de nuevo y que Dios los bendiga.